Hola, buenas tardes, bienvenidos a la mesa que vamos a tratar el día de hoy. Estamos en el quinto Congreso Internacional de Investigación en Artes, organizado por el Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes, que es parte de la Universidad de las Artes. El día de hoy vamos a hablar sobre arte, ciudadanía y espacio público. Tenemos con nosotros la presencia de 3 docentes universitarios, Natalia Marcos, Javier Pérez y Priscila Aguirre. En primer lugar, nos va a hablar Natalia Marcos, quien va a hablar sobre la investigación desarrollada sobre la creación feminista. Es una investigación que ha realizado durante los últimos 2 años. Natalia Marcos es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Estudios de la Cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Quito. En los últimos años participó como investigadora, activista y gestora en diversas instituciones públicas y de la sociedad civil en los campos de los estudios políticos, feministas y culturales, así como en el diseño e implementación de políticas públicas. Docente de la Unidad Transversal de la Universidad de las Artes, ha impartido las asignaturas Política y Cultura en América Latina, Economía de la Cultura y la Naturaleza, Lenguaje y Espacio Público. Bienvenida, Natalia. Es un gusto contarte entre nuestros ponentes del día de hoy. Tienes la palabra. Muchas gracias, Natalia. Un saludo cordial a todas y a todos quienes nos están viendo en este momento. Es un gusto para mí estar presentando y acompañando esta mesa con los y las colegas docentes de la Universidad de las Artes. Y la propuesta que venimos a compartir en esta mesa son los proyectos de investigación que venimos realizando en la universidad, proyectos grupales, colectivos de investigación, junto con otras y otros docentes, así como estudiantes de la universidad. Y yo les voy a hablar de lo que fue en el marco del primer concurso de proyectos de investigación en artes 2018-2019, que se llamó La investigación en artes y el arte como investigación, nuestro laboratorio de investigación y creación feministas, integrados por las profesoras Cristina Morales y Belice Briceño durante el año 2018, María Sol Rosero durante el año 2019 y quien les habla. También tuvimos como pasantes a las y los estudiantes Alondra Laguate, Miriam Carbo, Gabriela Tapia, Lila Murillo, Mary García, Brian Chacón y Camila Santillán. El objetivo general que nos propusimos fue generar un espacio de reflexión y creación feminista en procesos de investigación, pedagogía y activismo en la ciudad de Guayaquil. Y en cuanto a los específicos, en primer lugar, activar un espacio de encuentro en el cual se desarrollen procesos de lectura y debate desde las teorías feministas, también desarrollar metodologías experimentales de investigación en, sobre y a través de las artes, en diálogo con las teorías feministas, explorar los aportes de las teorías y prácticas críticas feministas a la creación artística, la investigación, el activismo y la docencia, y por último, crear una red de trabajo que involucre a las comunidades, estudiantado y profesorado de la UARTES y otras universidades nacionales y regionales. Bien, cuando planteamos esta articulación en conjunto con las otras docentes, fue a raíz de lo que veníamos observando, de las demandas que veníamos escuchando, sobre todo en clase, pero también a partir de lo que es nuestro activismo y nuestra praxis académica, y sobre todo articulada con una militancia feminista, es el creciente interés académico por las teorías y las prácticas críticas feministas, los estudios de género, la teoría queer y un profundo, además, interés por el lado de nuestros estudiantes que
se empiezan a involucrar con todo este acervo teórico, político, metodológico muy potente que viene del campo de los estudios y la praxis feminista. También observamos que a nivel de la universidad había un déficit de espacios de investigación y creación feministas. Veíamos que también este grupo de investigación cobraba relevancia en una ciudad como Guayaquil, en donde la violencia machista, los estereotipos de género y las prácticas sexistas afectan la vida de todos y todas nosotras, quienes formamos parte de la comunidad universitaria, docentes, trabajadoras, estudiantes y otros grupos. También se justifica, sobre todo, la creación de este grupo de investigación en el marco del recrudecimiento de la violencia hacia las mujeres y las diversidades sexuales y genéricas, que de la mano de una cruzada neofascista, conservadora y neoliberal a nivel mundial, regional, nacional y local, justamente está poniendo en jaque la vida, los proyectos de vida de las mujeres y los grupos de diversidades sexuales y genéricas. Y también veíamos que tanto en el campo educativo como en el campo artístico latinoamericano, las prácticas, digamos, androcéntricas, patriarcales y sexistas se ven reflejadas en la disciplina y la institución del arte que, digamos, refleja toda esta estructuración patriarcal, colonial, capitalista, que también se ve, digamos, reflejada en el ámbito académico. Bien, entre las metodologías de investigación que nos propusimos trabajar, estuvimos trabajando con metodologías de investigación de frontera, ¿no? A partir de este diálogo interdisciplinar, ¿no? Entre diferentes disciplinas, teorías, métodos, prácticas, pedagogías, saberes, activismos que van a alimentar toda la producción de saberes críticos y contrahegemónicos. En el marco de las teorías feministas, sobre todo nos ubicamos en un feminismo interseccional y decolonial que va a cuestionar esta universalidad de un único sujeto femenino, ¿no? Que en general es blanco, burgués, heterosexual, ¿no? Etcétera, como representativo de la realidad de todas las mujeres, y en cambio esta perspectiva interseccional lo que va a hacer es dar cuenta, visibilizar la interacción de los múltiples sistemas de opresión que nos afectan de manera diferenciada a todos y todas nosotras, ¿no? Sistemas de opresión de clase, étnicos, de género, etarios, ¿no? Sexuales, etcétera, etcétera. También estamos preconizando una perspectiva de conocimiento situado, sobre todo en América Latina y en el sur global, como un locus de enunciación geopolítico y epistémico, y entre las, podríamos llamarlas, sublíneas de investigación que cada una de nosotras estuvimos articulándonos, han sido, por ejemplo, la relación entre artivismos y arte político, la economía feminista y el ecofeminismo, la colonialidad y la caza de brujas en América Latina, las críticas a los sistemas heteronormativos desde el socioconstructivismo y el postestructuralismo, la crítica a la sociedad de la información y al capitalismo cognitivo, los feminismos del sur y de América Latina, las producciones de la subjetividad y los procesos de subjetivación feministas, semióticas, visualidades y violencias, entre otros subejes o sublíneas de investigación. Es decir que todo el acervo político, teórico, metodológico, riquísimo, vastísimo,
que nos dan los feminismos, creemos que constituyen una potentísima herramienta de construcción de imaginarios, representaciones, creencias y prácticas machistas que están arraigadas en el conjunto de la sociedad, en la universidad y en particular en el campo artístico latinoamericano. Bueno, hay tres instancias, sobre todo, que nos propusimos incidir. En primer lugar, creamos un espacio de lectura y debate feminista que consistió en articular todo con estudiantes de la universidad, pero también con otros colectivos, otras colectivas feministas, LGBTs, artistas, académicos, amigos, ¿no? También tener una instancia de lectura y de debate, de discusión, de reflexión colectiva en torno a ciertas temáticas. Tuvimos también en este espacio participación de otros académicos, académicas, activistas, ¿no? de diferentes perfiles. Algunas de las actividades que hemos hecho en este espacio de lectura y debate, por ejemplo, trabajamos la temática de micromachismos. En otra clase o actividad estuvimos trabajando el tema de colonización, patriarcado y caza de brujas en América Latina, con una invitada, Angeli Marín, estuvimos trabajando el tema de teorías queer y feminismo decolonial. También tuvimos como invitada a Iliana Rodríguez, una académica, ¿no? y activista nicaragüense, presentando un capítulo de su último libro. Después planteamos la realización de clases públicas y abiertas también para el conjunto de docentes, de estudiantes, de trabajadoras, trabajadores y de otras y de otro público, digamos, externo a la universidad, temas como guerra contra las mujeres y despatriarcalización en América Latina y feminismo ecológico junto con la Cátedra de Naturaleza y Espacio Público en la universidad. El otro eje o el otro espacio que estuvimos articulando fue el Laboratorio de Escritura Expandida, que es un espacio de investigación en artes en el que trabajamos la poesía desde sus límites materiales, el sonido, el sentido, el ritmo, el espacio, la oralidad de la lengua, los soportes y los gestos de la escritura, la plástica y la plasticidad de la expresión, el movimiento, los cuerpos, las relaciones, la subjetividad, la aleatoriedad, el caos, el orden. Entendemos que los códigos de producción literaria han de ser accesibles, experimentables y reinventables por cualquiera. Por ello, durante las sesiones del laboratorio, hemos indagado en la expresión de las lenguas poéticas a través de la composición de juegos, instalaciones plásticas y sonoras, videoartes o performances que buscan evidenciar los procedimientos, el cómo de la producción poética para ponerlo a disposición de la comunidad. Este trabajo sobre todo lo llevó a cabo la docente Cristina Morales en articulación con María Solo Rosero y algunos pasantes estudiantes, sobre todo de la carrera de literatura. Algunas de las actividades que se ha llevado a cabo desde el laboratorio, se ha trabajado con Isabel Cárcamo de Chile, que vino a realizar un conversatorio sobre el teatro de las oprimidas, a quien entrevistamos por su profundo activismo y militancia y sobre todo a través de la persecución política, ¿no? Una exiliada de la dictadura militar chilena, muy interesante. También con Mario Madroñero de Colombia se impartió un taller sobre escritura y chamanismo.
el taller y producción del poemario expandido Los Cueros al Sol, la participación en Libre Libro con poemario expandido, y María Sol Rosero en la participación en el evento artístico-pedagógico Soma Source, llevado a cabo por Golden Bridge y Melissa Michaels, Boulder, Colorado, Estados Unidos, ¿no? Bueno, eso entre algunas de las actividades del taller de escritura expandida. Y por último, actividades de activismo. No podemos desvincular nuestra militancia, nuestra práctica, digamos, pedagógica, el trabajo que hacemos en clase con estudiantes, ¿no? O sea, forma parte de un continuum y forma parte de un proceso no solamente de investigación, sino de transformación de la realidad. Entonces, en ese sentido, las actividades de activismo que hemos realizado también, por ejemplo, a través de muestras de estudiantes del trabajo de cátedra, por ejemplo, en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en la articulación con propuestas de diferentes colectivas feministas, de colectivas de calle, por ejemplo, de artistas, de académicas, de derechos humanos en torno al 8 de marzo. Y bueno, y eso entre otras de las actividades de activismo que son, digamos, permanentes, ¿no? El activismo es una, digamos, instancia transversal a el quehacer académico, lo que nos sucede en el ámbito de nuestra pareja, de nuestro hogar, de las relaciones que mantenemos con nuestra familia, de las relaciones que tenemos en el ámbito laboral, académico, etcétera, etcétera. Bueno, también algunas participaciones en congreso y una publicación en una revista indexada fueron parte de las propuestas. Bien, entre los resultados de investigación, conformamos el espacio de debate y lectura feminista con una importante participación, dijimos, de docentes, de estudiantes y de activistas de la ciudad. Se activó el laboratorio de creación con una alta participación estudiantil y el desarrollo de metodologías experimentales. Hemos logrado articularnos con nuevas redes académicas, de estudiantes, de grupos activistas en el Ecuador, realizado también alianzas con docentes, investigadoras de diversas universidades de la región, como Eliana Rodríguez, María Galindo, Isabel Cárcamo, etc. Articulamos un grupo, yo creo que bastante sólido, de estudiantes de casi todas las carreras, de la mano también de trabajadores y trabajadoras y docentes de la UARTES. Posicionamos la importancia estratégica de los estudios feministas al interior de la universidad, develando la articulación de la matriz capitalista, patriarcal y colonial en las prácticas pedagógicas, investigativas y creativas. Y bueno, hemos fortalecido también otros lazos y alianzas que van a permitir darle continuidad a todo este trabajo. Y para ir terminando, en cuanto a las conclusiones y recomendaciones que podríamos llevar a cabo, en primer lugar, el contexto que estamos viviendo de pandemia, de la generación, ¿no? Y de la profundización del sistema neoliberal a través de la implementación de políticas de ajuste estructural de la economía, una corrupción galopante y el incremento de la violencia y de la exclusión social, por supuesto que va a fragilizar la condición de las mujeres y de las diversidades y poner en riesgo los avances en cuanto a derechos y autonomía que hemos ganado en los últimos tiempos. También la praxis académica y artística
creemos que puede ponerse al servicio de la transformación social y de la lucha contra la violencia patriarcal, que también y al mismo tiempo es una lucha descolonizadora, anticapitalista y despatriarcal, porque son articulaciones, ¿no? Y dijimos sistemas de opresión y dominio que se articulan en un entramado muchas veces heterogéneo, contradictorio y demás. Debemos seguir cuestionando desde las clases, desde la investigación, desde el activismo, desde las políticas universitarias, en articulación, por ejemplo, con la mesa de género de la universidad, los imaginarios machistas, los estereotipos y la generación también de nuevos sentidos contrahegemónicos. Creemos también importante promover la oferta de asignaturas y seminarios sobre teorías feministas, sobre enfoque de género, sobre estudios queer, que en general, digamos, son escasos, o yo creo que son nulos en las mallas curriculares de nuestras carreras. Algo muy importante, y es un tema que venimos sugiriendo al Vicerrectorado de Investigación, y es la necesidad como Universidad de las Artes de contar con una línea de investigación en teorías feministas, estudios de género y teorías y prácticas sobre sexualidades disidentes, que digamos, no se cuenta con esta línea, y creemos que para justamente darle un empuje, una visibilidad a estos proyectos de investigación, si se enmarcan en una línea de investigación, en ese sentido se le puede dar muchísima más fuerza, incluso financiamiento, ¿no? y promoción. Y por último, debemos continuar fortaleciendo todas las redes con la sociedad civil, con académicas, con organizaciones sociales, con colectivos de calle, artistas, activistas a nivel nacional e internacional desde el sur global. Bueno, traté de hacer una exposición muy comprimida, muy sucinta, de parte del trabajo que hemos hecho en grupo como grupo de investigación, y cualquier duda, cualquier pregunta, estamos a las órdenes. Muchísimas gracias. Gracias, Natalia, gracias al equipo de Lilia, y hasta pronto. Gracias, Nati, por tu participación. Sin duda, un tema muy interesante. A todos nuestros seguidores en Facebook y en Facebook Live, que pueden, por favor, hacer sus comentarios desde nuestra página web. Estamos recibiendo preguntas que las vamos luego a formular a nuestra ponente. Ahora quiero darles el paso a Priscila Aguirre, es nuestra siguiente participante. Priscila es máster en documental creativo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Estudió también las carreras de realización de cine y TV en el Centro de Investigación Cinematográfica en Argentina y licenciatura en Comunicación Audiovisual y Multimedia en la Universidad Casa Grande de Guayaquil. Actualmente es docente de la Escuela de Cine de Huartas, donde ha podido desarrollar su investigación sobre creación en artes en contextos penitenciarios, como la Cárcel de Mujeres de Guayaquil y el Centro de Adolescentes Infractores Varones de la misma ciudad. Ella nos va a hablar precisamente de un trabajo muy potente que viene desarrollando en el Centro de Detención de las Mujeres en Guayaquil. Adelante, Priscila, nos quedamos con tu intervención. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Lilia y a la Universidad de las Artes por darme este espacio para hablar del proyecto que mencionaba Natalia, Reconstrucción de la Identidad Femenina. Ese es el nombre, es un proyecto de investigación que nació en el 2018 junto a la docente de la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad de las Artes también, Lorena Toro. Entre las dos diseñamos un proyecto para ser implementado en el Centro de Rehabilitación Social Femenino de Guayaquil, nuestra ciudad.
en el cual pudiéramos implementar un programa de educación y creación en artes, tanto desde las artes escénicas como desde mi área, que es el cine. Entonces, en este breve tiempo que tengo para exponerles, les voy a compartir una presentación que he titulado ciertas historias que ignoramos. Y básicamente me voy a centrar en contarles el proceso de creación cinematográfica que llevamos en la cárcel de mujeres de Guayaquil durante 2 años, ¿sí? Entonces, bueno, para empezar les quisiera contar que este proyecto nace de una idea muy sencilla, que es mi afán por contar historias desde lo real, dentro de un contexto penitenciario. Me interesaba conocer ese mundo del que sabía muy poco. En 2011 había sido reportera de la televisión nacional y para Navidad me mandaron a la cárcel de mujeres a hacer un reportaje sobre cómo vivían los hijos de las mujeres privadas de libertad la Navidad. Estando ahí me di cuenta que esta era una realidad que me intrigaba muchísimo, una realidad de la que se desconocía, yo sentía que se desconocía mucho y decidí que en algún momento de mi vida tenía que hacer algo para conocer más de ese universo que viven las personas que pasan encierro años durante su vida y que luego salen un día al mundo libre, por así decirlo, con un brazo adelante y otro atrás. Siempre me han interesado las historias de las personas más juzgadas y cuestionadas de la sociedad y por esta, digamos, afición a este tipo de investigación sobre este tipo de personajes es que siempre he intentado buscar contar historias que hablen de personajes que se sintieran así. Entonces, a partir de esta vocación, digamos, con Lorena desarrollamos este proyecto que tenía como objetivo crear un laboratorio de creación y educación en artes dentro de la cárcel de mujeres, dando talleres de creación teatral, de fotografía, de cine, y más adelante en el año 2018 también se unió Juan Pozo, que es un docente de la Escuela de Artes Sonoras de Huartes, para dar talleres de percusión a otro grupo de mujeres privadas de libertad. A su vez, trabajábamos en este proyecto de creación con un grupo muy extenso y muy valioso de estudiantes de las 3 escuelas que he mencionado. Entonces, con este equipo íbamos semana tras semana a la cárcel de mujeres a impartir nuestros talleres y crear, ¿sí? Así fue como, con uno de los principales objetivos que nació este proyecto, empezamos a trabajar un documental. El documental tiene el título provisional Voces en el Encierro, y justamente de este documental y del proceso de creación de esto dentro de una cárcel es de lo que me quiero centrar en la exposición. Básicamente lo que quería decirles es que este documental busca retratar los encuentros semanales que tenemos el grupo de profesora y estudiantes de cine con las chicas privadas de libertad. Y a partir de todos los ejercicios que vamos haciendo durante el taller, van saliendo los materiales para el documental. Sé que existen muchas producciones cinematográficas, audiovisuales, series sobre las cárceles, y eso está muy visto en Netflix, en todos lados. Hoy en día hay un montón de productos hechos de cárceles. Pero justamente mi intención era buscar una manera de retratar una cárcel de otra forma. No me gustaba sentir que uno iba como un observador externo, retrata una realidad totalmente ajena a la suya y se va. Quería crear un proceso que sea de mucho más impacto y donde las personas privadas de libertad puedan ser parte de la creación. Como les dije al inicio, este proyecto se llama Reconstrucción de la Identidad Femenina, y en él, y con esta premisa de intentar reconstruir esta idea de una identidad femenina, es que empezamos una primera parte del proceso, que fue un cineclub. Desde cine trabajamos observando y analizando y reflexionando en torno a varias películas dirigidas por mujeres, con personajes protagónicos, rompiendo también muchos clichés y estereotipos que las personas tenemos en general sobre la creación cinematográfica. Por lo general nos llegan productos dirigidos por hombres, protagonizados por hombres, donde las mujeres son un acompañante, un ayudante, un apoyo, un personaje secundario. Y queríamos
trabajar con las mujeres privadas de libertad, la observación de este otro cine. Duró varias semanas este proceso de cineclub, de reentrenar nuestra mirada, de reflexionar cuál es la identidad femenina que nos han construido las películas, las fotografías, los medios de comunicación en general, y cómo nosotras nos sentíamos frente a esas identidades femeninas que nos divulga el medio audiovisual en general, y cuestionarnos cómo podíamos construir otras imágenes de las mujeres desde nuestra propia realidad, ¿verdad? En el caso de ellas, desde la realidad de estar privadas de libertad. Y fue así como llegamos a la segunda parte del proyecto, en la que empezamos un laboratorio de creación en el que nos centramos en trabajar en cortometrajes que sean escritos por ellas, dirigidos por ellas, producidos por ellas, donde ellas hacen cámara, sonido, etcétera. Entonces son hechos por crews 100% femeninos. Aquí ven los pósters de algunos de ellos que retratan historias desde la lucha de mujeres privadas de libertad por mejores condiciones de vida, embarazo en la cárcel, cómo una mujer privada de libertad lucha ahí dentro por ser el sostén de sus hijas que están afuera, etcétera. Son algunas de las historias que fueron saliendo en los cortos que hemos realizado ahí dentro. Y más allá de estos productos, que son 20 cortometrajes que hemos logrado hacer en 2 años dentro de la cárcel de mujeres, y que los pueden encontrar en un canal de YouTube que luego se los compartiré al final de la presentación. Aparte de esto, el interés era crear este gran documental que recoja todo el material y todos los testimonios y cotidianidades de la vida de todas estas mujeres que integran este proyecto. Entonces, para hacer este documental, a la vez de que tenía que dar clases, me di cuenta que tenía que encontrar otra manera de hacerlo. No podía ir como un documentalista con una directora o un director de foto, plantear quiero este plano, quiero esto, filmar así, filmar así. Entonces había que despojarse de toda pretensión estética y técnica, y decidí crear esta obra que es hecha por muchas manos, ¿sí? Es un documental hecho por varias mujeres por medio de ejercicios que fuimos construyendo a lo largo de estos 2 años. Es un documental que cuenta con la mirada de más de 25 mujeres, a veces en entrevistas, grabando audios, a veces siendo entrevistadas, haciendo cámara, etcétera, donde entre todas hagamos un gran mosaico de estas diversas identidades femeninas que justamente querían romper los paradigmas que normalmente nos llegaban desde el cine, a lo que habíamos tenido acceso a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Y de la vida de ellas. Entonces, esta manera un poco experimental de trabajar la estructura y el guión de un documental me lleva a justamente pensar en la forma en que los documentalistas se acercan a las comunidades, o que cualquier persona que se dedica al audiovisual se acerca a una comunidad a intentar retratarla. Esto nos llevó a que hagamos este documental de manera colaborativa, donde justamente podamos enfocarnos en todos los detalles y las cotidianidades que recrean este universo femenino dentro de la penitenciaría. Detalles, miradas, fotos de hijos, añoranzas de amores, mujeres que del encierro siguen siendo el sostén de sus familias, cuestionamientos sobre la maternidad, sueños, mentiras, etc. Todo esto iba saliendo a través de los ejercicios que íbamos planteando, tanto de observación como de crear metáforas visuales, y como de entrevistas, que fue un apoyo muy grande en el que trabajamos a lo largo de todo el proceso. Lo que busca la parte cinematográfica de este proyecto de investigación es retratar la humanidad de las personas privadas de libertad. Creemos que es una cosa que la historia oficial intenta siempre borrar, nos intenta siempre alejar, y estamos siempre con una idea de las personas privadas de libertad muy alejada de la humanidad, y eso hace justamente que sea más fácil rechazar a las personas privadas de libertad, juzgarlas, si se las deshumaniza. Entonces, con este documental y con este proyecto en general se busca volver a la humanización de las personas privadas de libertad, dándonos cuenta que ese círculo de mirarlos y juzgarlos simplemente desde afuera no ayudan. Luego salen libres las personas privadas de libertad, y si han sido vistas así,
va a ser imposible su reinserción, y de hecho es algo que es muy complejo hasta el día de hoy, la reinserción en nuestro país de las personas que salen libres. Entonces, con este documental buscábamos en su forma de producción pensar también en el concepto de libertad, que es de lo que ahí se priva, ¿no? Dentro de una cárcel, de lo que se priva es de la libertad. Entonces, la cámara era la herramienta con la cual varias horas a la semana estas mujeres podían justamente expresar esa libertad que de por sí tienen privada, como deambulando por la cárcel con la cámara, retratando los sonidos y las imágenes que se les repiten, retratando las historias que les han impactado en su tiempo que están ahí. Muchas de ellas hablan que cuando ingresan ahí pierden totalmente la identidad de lo que fueron, pierden la identidad de lo que ellas eran antes de ingresar a la cárcel. Y justamente el interés de este proyecto era que a través del arte ellas pudieran explorar quiénes realmente son, más allá de todas las etiquetas que se les ponen automáticamente el día que ingresa su pie a la cárcel de mujeres. Entonces, la cámara fue muy libre, digamos, en ese sentido. Hay mucho material de todo tipo de temas que a ellas les interesaron retratar, de todo tipo de imágenes en las que se quisieron centrar. Y justamente a través de todo este banco de imágenes y sonidos que recopilamos, ahora en la etapa de montaje, que es la etapa en la que está el proyecto, que es sumamente compleja por la cantidad de material que hay, estoy intentando darle forma a este universo hecho por varias mujeres, por varias creadoras. Creo que la forma de relacionarnos como seres humanos es el subtexto más importante que ha dejado este proyecto de investigación. Ha roto más barreras, creo que para las personas que estábamos fuera de la cárcel y que ingresamos ahí a hacer el proyecto, que de las propias personas que estaban ahí dentro. Y creo que ese es el verdadero valor de proyectos de investigación que vinculen justamente el trabajo con la sociedad y el trabajo con la comunidad. Hoy que la educación en pública se ve tan en riesgo, creo que es el momento más importante para justamente pensar en proyectos que justamente vean en la sociedad y en la comunidad la importancia del arte, la importancia de la educación en artes, más allá de lo que se ve en las aulas, cómo podemos llevar esta formación artística que tenemos afuera, a la comunidad, a la sociedad, y a través de eso hacer un cambio, una transformación en todas las partes, no solo en la comunidad a la que uno va, sino en uno como artista, en los estudiantes que fueron las estudiantes que fueron parte del proyecto y demás. Entonces, para que tengan una idea un poco más clara sobre el proyecto en sí y sobre este documental y este proceso, les voy a poner en este momento un video que espero que todo el mundo lo pueda ver, que les corra bien el internet. En caso no les corra bien el internet, la persona que tenga interés tal vez en verlo, con más calma, nos puede escribir ahí al Facebook de Ilia y yo les puedo pasar el link tranquilamente. Y también pues quería recordarles que este es el canal que ven en pantalla, UArtes CRS Femenino, es el canal de YouTube del proyecto donde pueden ver los cortometrajes que hemos realizado con las mujeres privadas de libertad. Son sus cortos, son sus historias. Nosotros hemos sido una guía y un apoyo técnico, los docentes y las estudiantes de la Universidad de las Artes, pero las producciones son 100% suyas. Entonces voy a pasar a mostrar el video. Denme un segundo, por favor. Y con eso culminaría mi exposición. Cuatro emociones que viví en este último mes. ¿Qué pasa, María?
Amor, miedo, decepción, frustración. Susto, tristeza, enfermedad y hambre. Hambre, tristeza, impotencia y soledad. Pues me imaginé la historia de una niña que por sí estudia y los padres trabajan. Ella llega de su colegio, va a su casa y solo se encuentra con su cuarto y su sala vacía. Porque aunque tenga las cosas que los padres le compren con el dinero, esa me identifico mucho con él y que siempre ha pasado eso. El 3 de abril fue el cumpleaños de mi hija. Cumplió 14 años y no hablo con ella, no puedo tener comunicación con ella. ¿Qué personas tuviste relación aquí dejaron mayor marca cuando se fueron para ti? La primera fue mi hermana, porque era la segunda vez que estaba detenida. Fue la primera que viví con ella y todo eso. Por eso que esta vez cuando cayó, yo tomé la decisión de no vivir con ella, porque sé que me iba a afectar más. Y la frustración de que tuve que todo el mundo se va y tú sigues aquí. A mi hija le salieron los senos y no puedo estar con ella. Ella no quiere que le salgan porque ella necesita que yo esté con ella para hablar de eso. Que aún sigue pasando el que mi hija no quiere hablar conmigo. Hace 3 semanas salió una resolución, la 140, la sentencia alta baja a la menor, porque si yo estoy sentenciada a 15 años, yo me quedaría con 10 años. Estoy feliz, muy feliz. Claro que la gente dice fulana tal es así, fulana, pero hablan sin conocernos realmente. Ya, sin convivir, nos tachan y nos destruyen. Y la llamé a mi mami. Mami, le dije, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, ahí estuve mostrándoles y compartiendo un poco un teaser. Ese video que están viendo es un teaser, es un fragmento del material del documental que estamos trabajando en el montaje. Como ven, es un mosaico, digamos, de varias historias, de varios testimonios de las mujeres privadas de libertad, y pues es el producto hecho en conjunto entre este grupo de aproximadamente 25 mujeres en cámara, en sonido, que mezcla a las mujeres privadas de libertad y a las alumnas de la Escuela de Cine de la Universidad de las Artes en el proceso de creación. Eso sería todo de parte de mi intervención. Espero que también he intentado resumir, como decía Natalia, en el tiempo justo el proyecto, sobre todo la parte de la creación cinematográfica, y les invito a que vean los cortos para que de alguna manera todo este material que se gesta en nuestros proyectos de investigación no quede solo en el apartado académico, sino que pueda ser cada vez difundido más por todo el mundo, por el público en general, que ese es el interés de este proyecto, que llegue a las personas, sobre todo, que normalmente no llega al arte. Muchas gracias. Gracias, Prisi. Precisamente es un proyecto muy potente el trabajo en la comunidad desde otras esferas en las que normalmente uno creería que no es tan sencillo, no es tan fácil. Ha logrado un trabajo magnífico, me imagino que muy riguroso y muy complicado. Me gustaría ahora recordarles que si pueden ingresar al canal YouTube de Elilia y también de Priscila Aguirre, van a poder ver los videos y los cortos que ella ha montado sobre su experiencia en el trabajo de la cárcel de mujeres. Ahora, cualquier pregunta que ustedes requieran hacer, por favor, no se olviden que en el canal de Facebook Live que tenemos y que estamos en este momento transmitiendo, recibimos sus preguntas que haremos a los panelistas una vez que concluyan sus ponencias. Ahora les presento a Javier Pérez. Él es docente de la Universidad de las Artes,
es investigador y docente, es profesor también de la Facultad de Ciencias Sociales y del Desarrollo de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas. Es actualmente un candidato a doctor del programa de doctorado de estudios artísticos, literarios y de la cultura de la Universidad Autónoma de Madrid. Es coordinador también del CEAT y ha dedicado su tesis a estudiar el amor fino y la evolución de la lírica popular campesina. Recientemente ha publicado el poemario con título Sombra, Pálpito y Salitre. Solamente una aclaración, Javier Pérez es docente e investigador de la Universidad de las Artes y fue profesor de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas. Un gusto tenerte aquí, Javier. Adelante, te escuchamos. Muy bien, muchas gracias, Natalia. Gracias por ser anfitriona de esta mesa, y también quiero agradecer al director Pablo Cardoso y a todo su equipo que hace posible el encuentro de investigación en artes, ¿no? Este congreso. Y ya voy a compartir pantalla porque, para ceñirme al tiempo, he preparado una presentación que no querría que... Aquí está, no querría que se extendiera mucho, pero voy a guiar la exposición con estas diapositivas. Como digo, la ponencia lleva por título Espacio, Sociedad y Costumbre en José Antonio Campos y dialécticas e imaginarios entre ciudad y campo, ¿no? Tengo aquí algún problemilla con el tema tecnológico. Precisamente vengo a pelearme un poco con la tecnología y ahora mismo estoy teniendo este inconveniente. Bueno, no sé si así también se ve la pantalla, aunque se puede compartir quizá así. Bien. Bueno, este proyecto es parte de un proyecto más grande. Se me pasan las diapositivas. Bueno, así lo dejo. Discúlpenme el desajuste, pero bueno, quería decir que este proyecto es parte de algo más grande, de esta ponencia es algo de un proyecto algo más grande, que es Memoria, Representación e Imaginarios Sociales en José Antonio Campos, y reeditando la obra olvidada de Jack the Ripper, el seudónimo del autor. Bueno, quiero también aprovechar a decir que comparto este proyecto con mis colegas Andrés Landázuri y Borja Guerrero y los estudiantes de cuarto semestre de literatura. Y bueno, este trabajo nos ayuda además a pensar el presente, además de ver esos imaginarios entre campo y ciudad, nos ayuda a pensar el presente de la ciudad, ¿no? E incluso a pensar en general sobre el arte, la ciudadanía y el espacio público, nombre que da título a esta mesa. Observamos como una premisa mayor una fuerte dialéctica entre el imaginario urbano y el rural. Bueno, Campos contribuye a una mirada realista y a la vez crítica, tanto con el progreso como con el desarrollo de las sociedades urbanas. Ese progreso mirado como una totalidad, ¿no? Como, lo pongo en mayúsculas porque, a pesar de que hoy esté en crisis, se sigue poniendo encima de la mesa como paradigma a seguir. Campos, además, a diferencia de los años 30, posiblemente que abraza ese paradigma, pues ve en la vida aldeana que no es hostil y además, por su parte, la vida liberal ciudadana suele ser adversa a los ánimos del personaje, ¿no? Por ahí un poco van las hipótesis. Aquí está una foto del autor en su escritorio firmando el que sería su primer libro de recopilaciones de artículos. Él escribió en periódicos de la primera mitad primer tercio del siglo XX y al que tituló Rayos Catódicos y Fuegos Fatuos, ¿no? Fue un periodista que era muy demandado y que tuvo mucho éxito y que incluso se le tradujo al francés y al italiano y algunos de sus artículos fueron publicados a lo largo de América, incluso cambiando los nombres de las ubicaciones para hacer empatizar con el público de diferentes lugares. Lleva el seudónimo de Jack the Ripper, que leo en su prólogo de la segunda edición de 1911, que explica por qué eligió ese seudónimo. Dice:
La sección humorística quedó pues bautizada con el título Rayos Catódicos, que dice un poco antes que era el medio único de hacer interesantes y traslucientes ciertas opacidades sociales. Y ya solo me faltaba, siguiendo el ejemplo de los escritores humoristas, adoptar un seudónimo adecuado o, como si dijera, el nombre de guerra para inaugurar mi modesta campaña literaria en un género poco cultivado en el país. Quiso la desgracia humana que por aquel tiempo estuviera haciendo fechorías en Londres el famoso destripador anónimo, a quien fue preciso dar el nombre de Jack the Ripper. Bueno, por eso le sobrenombramos el destripador de las costumbres sociales, ¿no? Que fue inspirador de los años 30 y además puso su lente en esos paisajes, en esas costumbres de la gente, ¿no? Digamos que es un costumbrismo tardío que en América tuvo un nombre, se le llamó o se le conoció más propiamente como el criollismo, ¿no? Y eso es lo que él reivindica para su mérito o autoría, que dice reclamar en el prólogo a la edición que vemos ahí a la derecha de las pantallas, de Cosas de mi tierra, con subtítulo Humoradas de la vida cívica y vida rústica, ¿no? Una antología personal mejorada y corregida de sus artículos hasta entonces, publicada en 1929, dice que lo que sí reclamo para mí, en la parte que me corresponde, es en el intento de hacer literatura nacional, es decir, en algo que reproduzca las figuras típicas y las costumbres populares del país, de tal modo que al tener este libro en sus manos, cualquiera de nuestros ciudadanos sienta la cariñosa impresión de la tierra nativa y se encuentre con los paisajes familiares, etc. Bueno, es además un autor, hablando de arte, es un autor que se presta mucho a la teatralización. Diría que además de ser un periodista, que es lo que fue principalmente, y un gran escritor, podríamos incluso darle el grado de dramaturgo. Varias de sus episodios, de estos cuadros de costumbres han sido llevados a escena por algunos autores como Queirolo en los años 60, ¿no? También quiero decir que se pretende hacer en nuestro proyecto un audiolibro con la participación de estudiantes donde se viven esos diálogos y la verdad es una forma buena de divulgar, ¿no? la obra de José Antonio Campos, ¿no? Esa realidad interdiscursiva que se pone de manifiesto en sus relatos. Bien, ya voy a decir algo rápido sobre los antecedentes. Lo que se ha dicho de él, me parece interesante lo que destaca Alicia Ortega, que en su libro Fuga hacia adentro, la novela ecuatoriana en el siglo XX, bueno, dice que los problemas que relata Campos están en la ciudad. Las soluciones con atenta sensibilidad pueden estar encontrados fuera de ella. Y además destaca a Benjamín Carrión, que habla de le cita diciendo la gran popularidad que tenía y su difusión, que gustaba a grandes y a chicos, que a los grandes por todo la sátira política, ¿no? La crítica social, y a los pequeños por la vivacidad de los diálogos y esa agilidad de los episodios. Y Pareja Diez-Canseco también habló de que descubrió una cara del Montubio, tal vez la cara más afable, y luego en los años 30 fue desarrollada esa otra parte más violenta, ¿no? Como decíamos. Y luego Rodríguez Castelo, que es quien prologa su obra en Cosas de mi tierra y también en la otra edición de Antares, él dice que tiene tres centros de interés fundamentales esta obra, que es el registro lingüístico costeño, la narración rica en humor y la pintura exacta de vida y costumbres costeñas, ¿no? Nos vamos a centrar en esta parte más antropológica para el análisis, que es realmente lo que nos importa, ¿no? Veíamos en las hipótesis algunas de las ideas que ya ponía de manifiesto la misma Alicia Ortega, que esa ubicación condiciona el tema y a veces el espíritu de los personajes, y que el tema, como los personajes, presentan realidades dispares según esa ambientación de la historia. Por tanto, nos preguntábamos cuál es el tema y ese espíritu de los personajes, y además cuál es el valor de sus relatos, que subyace de ellos, y en definitiva sus discursos, entendido el discurso como el texto en su contexto, y la intención del mismo texto, ¿no? O sea, la intención del hablante, y en este caso de los personajes, y además también del narrador.
¿verdad?, que se implica en las narraciones, porque al final está haciendo buena parte de pedagogía social, ¿no? Entonces el objetivo era analizar el tema de los relatos y el espíritu de los personajes según el lugar de narración y en concreto distinguir el tema, ¿no?, de cada relato y comparar entre campo y ciudad. El marco analítico, muy rápidamente, es una muestra intencional, quizá de los textos menos conocidos suyos, de los textos que no son los primeros de esa recopilación. Es muy probable que muchos de los textos de campo se encuentren perdidos entre obra, muchos periódicos, en archivos, y él, bueno, pues hizo esta recopilación por suerte y tenemos al alcance, y ha sido la que más ha circulado, ¿no? Bien. Luego hay una parte de inducción, digamos, un breve comentario de texto donde se hace una abstracción para sacar esas constantes y luego compararlas. Como decía, hay una localización que aprovecho a adelantar y ya no veremos más, donde los artículos se localizan en el primer tercio del siglo XX y pertenecen a esta corriente que decimos costumbrismo, y publicadas en relatos, en las páginas de los periódicos, ¿no? Su estructura suele responder a una estructura clásica o cuadro, porque son muy rápidos, digamos que incluso imita toda esa corriente del romanticismo posterior, también del costumbrismo, y tiene una estructura que es un planteamiento, muchas veces a dar a conocer a los protagonistas o hace una descripción del paisaje. A veces en el campo hace eso, da una descripción del paisaje y habla pone ya un diálogo que será desarrollado, que es el nudo, y finalmente un desenlace que puede venir en forma de moraleja. A veces extrapola esa historia para hacer una enseñanza social, política, ¿no? Como diciendo que así deben tomar ejemplo los gobernadores o los responsables administrativos. Los aspectos formales ya sabemos, no lo quiero tocar, hay un sinfín de metáforas y los fenómenos fonéticos del habla costeña, y bueno, vamos a tratar de recoger brevemente algo de argumentos y fragmentos de los episodios, y sobre todo lo que me interesa para el análisis es la determinación del tema, que finalmente acaba por recoger o sintetiza el núcleo comunicativo del texto y toca esas ideas del discurso y la imaginación. Bien, directamente ya podemos pasar a la parte de ciudad. Vemos uno de los relatos, que es Amas de casa, por ejemplo. El argumento presenta un matrimonio entre Tomasita, ama de casa, y Nicolás, su esposo. Ella recuerda y ruega a su esposo que haga un sinnúmero de recados y gestiones hasta el punto de desconcentrarle de sus obligaciones de funcionario. ¿Dónde vemos ¿dónde vemos el tema? La carga matrimonial y doméstica, la inclemencia del tiempo, ¿no?, de la vida ciudadana, la dispersión, la demora de los asuntos administrativos como moraleja. En Hombres desordenados, que también aquí vamos a recoger un pequeño fragmento. Ve a Santiago Gorostiza, que es el protagonista, que va acumulando deudas por la vida familiar que suponen multitud de gastos ineludibles. Y genera ciertas necesidades de ese modo de vida que ahogan al protagonista. ¿Dónde vemos el tema? Pues en la presión de las deudas y en el elevado peso económico. Y dice el interlocutor del protagonista, de seguro que gastas más de lo que ganas. Le pregunta, ¿cuánto ganas? Y dice, 300 miserables sucres al mes, que nunca veo la cara, pues cuando llega el día del pago ya está todo en el buche. ¿Sabes en qué mes estoy viviendo? ¿En julio?, pregunta el interlocutor. Y dice, no, en octubre. Yo vivo más deprisa que los demás. Aquí donde me ves, me he comido ya el mes de agosto íntegro. Y lo mismo el mes de septiembre. Ahora me estoy comiendo el mes de octubre. Habrá a quien le suene esta situación, ¿no?, de deudas y de impagos. En fin, el siguiente texto es Viaje con familia. Una familia que, como tantas, viaja a la playa en época de lluvias para pasar unos días lejos de la ciudad y relajarse. Sin embargo, llegada la hora de salir, encuentran 1 y 1000 motivos para retrasar el viaje y finalmente no está tan claro en que encuentren esa salud y ese bienestar. Otra vez como tema la dificultad de lograr el propósito y la contrariedad del tiempo y las tantas necesidades que, por último, obstaculizan alcanzar los propósitos iniciales.
hecho una síntesis en un cuadro donde ya no quiero tocar los argumentos. En Viejos de la Urbe se ve el desencanto por el cambio de costumbres y las nostalgias del pasado, los que suben con palanca el apremio por el ascenso social, por una vacante libre, los que suben sin permiso, el abuso de quienes aprovechan su anonimato en ese Guayaquil abigarrado, en las escaleras para llevarse las cosas. En Mujeres Reformadoras, pues la queja de las costumbres y el desorden cívico a falta de mujeres dirigentes. Bien. Digamos, la confrontación con el campo. En Amas de Choza vemos una joven que llega con noticias a la señora Guadalupe, que es una veterana experimentada que no cree esas nuevas promesas de ayuda del gobierno. En su réplica o contestación a la muchacha hace un alegato del plátano como el gran recurso y comida al que siempre podrán acceder los pobres. El pobre entendido incluso de manera decorosa, porque ella se enorgullece de lo bien comida que está y aprovecha para hacer todo un recetario del plátano y hablar de las especies, ¿no? Vemos entonces como tema la determinación, independencia, la buena salud y el orgullo de la campesina. En Musa Popular tenemos el personaje que es el Cacao, que es un veterano y experimentado coplero popular con tanto genio que es conocido por toda la región de la costa del Guayas, y en una de tantas localidades pone a prueba su capacidad de repentista. Entonces los mozos aprovechan y le provocan para que dispare versos, primero a una chica y más tarde sobre política. Bien, como tema vemos el vigor y la energía de la gente del campo, otra vez el ingenio y la sabiduría popular. Finalmente, de donde quiero destacar también un fragmento, vemos Padrinos de Uña, en una aldea costeña, empieza así, porque quiero que se vea un poco la idea de los paisajes. Dice, en una rústica población de la costa, donde toda la gente vive tranquila y es feliz, porque nadie se ocupa de los graves problemas económicos que tienen con la cabeza caliente y los pies fríos a las personas serias y cultas de la ciudad, lo único que apasiona a los moradores al que me refiero es la pelea de gallos y el bautizo de los niños. Pues bien, en ese bautizo, que es el episodio, va el periodista que lo presencia con su seudónimo Jack, que es el narrador, y bueno, durante la ceremonia descubre que los bautizados, además de padrinos de pila, cuentan con padrinos de uña a los que se les corta las uñitas. O sea, los padrinos cortan las uñitas a los niños, a las criaturas. Bueno, esa experiencia les sirve para hacer esa moraleja, extraer su moraleja, diciendo que también se debiera hacer esto a los gobiernos, cortarle las uñas porque pueden arañar, ¿no? Con su genio. Y como tema vemos las originales e ingeniosas fiestas de los paisanos, ¿no? Donde participan alegremente. Hago la síntesis del campo y rescato algunos relatos que ya sin tocar ninguno de los argumentos. Los gallos de San Pedro, pues vemos que hay un tema central, que es la salud que brinda la vida rústica y sobre todo la original tradición de esas gentes, que capaces de sorprender y burlar al viajero, el festín de los vivos, que la contradicción o el poco sentido de las conmemoraciones o convenciones sociales, pero además se ve la alegría y la vitalidad de los paisanos. Viejos de la montaña, donde se destaca la longevidad del campesino, el protagonista, de su excelente oratoria y además del saber experiencial provisto de supersticiones. En este caso, como en otros, el campesino suele tener estas supersticiones. Y en meteorología rural vemos el acierto del sentido común popular al orientar, ¿no? Ese sentido práctico y resolutivo al orientar el pueblo para que no le caigan las lluvias. Y finalmente la física aplicada. En física aplicada, la capacidad resolutiva y el ingenio de las gentes del campo, donde él dice, ¿y qué descubre usted?, le pregunta el interlocutor al periodista. Dice, descubrí que la naturaleza es una maestra admirable en las poblaciones rurales, aunque no sea normalista. Ella y no otra es la que les ha enseñado a servirse de las leyes de la gravedad, del movimiento, de la atracción, etc. ¿Sabe usted cómo sacan el agua de un pozo? Y sigue hablando de mecanismos que los mismos campesinos han ido conformando para resolver sus problemas. Finalmente, y ya, aunque haya sido un desastre por poder abrir esto, ahora sí, que está acabado, en la confrontación aprovecho a abrirlo para que se vea el cuadro de síntesis y hago una reflexión final. Bueno,
hemos destacado unos elementos donde quiero decir que el espacio en el campo se puede decir que es fértil, armonioso, fecundo, en ideas también, y se ven símbolos espectaculares, obviamente, y de ascenso como sol y la montaña. Que la ciudad, sin embargo, es un espacio abigarrado, con tiempo, y caótico, desordenado, tanto el público como el doméstico. El tema, como ya hemos visto, hay una conciencia en el campo, una conciencia de posición social, propia de identidad, y hay un ingenio y una sabiduría práctica de las gentes, la originalidad de las celebraciones, la vida sana conectada con la naturaleza, etc. Sin embargo, los temas en la ciudad suelen ser la carga de la vida doméstica, la presión económica o administrativa, la pérdida de costumbres o la vigencia de esas malas costumbres y especialmente la avidez por estar socialmente, donde va a ir a recaer sus críticas y sus moralejas. El tiempo, como lo identifica José Antonio Campos, en el campo suele ser cíclico, calmo y desigual, constante, suele ser un constante aliado del hombre, el tiempo, y en la ciudad es vertiginoso, agobiante, inclemente, ¿no? Es un presente negativo frente al pasado, ¿no? Que ha sido mejor. Es un poco la posta romántica, ¿no? No obstante, no deja de ser realista, ¿no? Como yo creo que lo es. Los personajes digamos, se puede ver que son más vitales, son longevos o con mucha experiencia, alegres, que tienen confianza, que tienen sabiduría popular y pueden ser supersticiosos, ¿no? Frente a los personajes de la ciudad, que suelen ser endeudados, indignados, arribistas, con necesidades insatisfechas, ¿no? Y esa actitud de esos personajes, bueno, les hace tener un espíritu. ¿Cuál es el del campo? Pues es enérgica, es actitud, es vigorosa, es orgullosa, es resolutiva. Y frente a la ciudad, que suelen ser personajes que están preocupados, que tienen miedo, una desazón, indignación y por último se resignan a veces a esa vida administrativa de tanta carga, ¿no? Y finalmente vemos como valor, ¿no?, de sus historias, pues que hay un ingenio natural y una experiencia que son suficientes para llevar la vida y resolver los problemas de la gente. Y hay un arte, si se me permite, un arte genuino, propio, de una gente que tiene un destino común, un pasado y un destino común, aunque no tenga historia porque son gentes que viven en la oralidad. Frente a la ciudad, ¿no?, que se ve la vida que presiona con las deudas, la incoherencia de la organización social, las experiencias burguesas que acarrean insatisfacción. Bueno, ya quiero cerrar, si se me permite, con una reflexión, una pequeña reflexión que dice para traer al presente a algunas ideas de José Antonio Campos. Y bueno, pues yo me pregunto hoy cómo pueden estar esta visión. ¿Cómo puede ayudarnos a comprender la realidad, incluso para transformarla, ¿no? Pues yo siento que el modelo que ha triunfado y que es hegemónico es el modelo de la ciudad, el modelo también de conciencia que incluso ha absorbido a la gente del campo y a las poblaciones más jóvenes. Tal vez los mayores todavía han conservado esa otra conciencia, que es otra costumbre y otra actitud, como digo, que tiene que ver un poco con el paradigma ciudadano y de progreso, ¿no?, de promedio, el cual participo y todos yo creo que compartimos, lamentablemente, ¿no? Yo por lo menos en ese sentido me posiciono. Bueno, el que vemos hoy, pues todavía se ha pronunciado más el modelo. Es un sujeto más dependiente al dinero y al Estado, expuesto a más propaganda y mayor miedo. Lo que se está viviendo ahora es absolutamente evidente. Una persona sin vitalidad, tenemos menor fortaleza, las ciudades las personas son más débiles y ahora resulta que cada vez están más solas, con menos alegría de vivir, con menos vitalidad y además con peor salud psíquica. Ahora se nos viene encima la pandemia. Yo creo que con unas intenciones muy claras, que incluso esto es bastante preocupante, pero tiene que ver incluso con cómo esta sociedad trata a la gente mayor. La gente mayor en el campo es, como hemos visto, no solo son longevos, sino que viven dignamente hasta el final de sus días, ¿no? Porque es romper mitos con la sociedad liberal. Son personas longevas
hasta el final de sus días, de gran sabiduría popular y admirados por su comunidad. Aquí, en las sociedades más desarrolladas o en los espacios que se les trata a los mayores, se les meten residencias y hoy por hoy mueren de forma inhumana, me permito decir, ¿no? Y, en definitiva, pues la propuesta o la idea es que ante una situación que se presenta de descomposición de modelo, que yo creo que es inevitable, aunque sea lentamente, paulatinamente, pues creo que hay muchas soluciones mirando a esa forma de vida del campesino pasado, quizá hoy también está perdida, pero que tiene que ver con, bueno, pues una dignidad, un orgullo, precisamente. Esto es otro mito que se ha construido. La mujer en la sociedad tradicional tenía una grandísima dignidad, no era menos productiva que el hombre, simplemente había división de trabajo. Hoy cada cosa que se hace, y ya termino con esto, cada cosa que se hace desde las alturas, desde el poder, desde el Estado, al final produce los efectos contrarios de los que busca. Si dice, vamos a dar educación, al final adoctrina o hace propaganda. Si dice, vamos a dar mayor salud con la sanidad, lo que hace es gente súper medicalizada, que la iatrogenia ya es una de las causas de muerte más importantes por la gran medicalización, la gran debilidad de las gentes, o, por poner el ejemplo, ya que comparto y he visto que mis compañeras están muy preocupadas por este tema, el Ministerio de Cultura, de Igualdad hoy en España, para mi gusto, hace políticas contraproducentes con la mujer. Entonces, yo creo que esto es algo para pensar, y desde luego acercarse a la naturaleza y pensar en las soluciones prácticas nos puede dar un mejor horizonte. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tu participación. Ha sido muy interesante tener un acercamiento a este periodista que normalmente no es muy conocido y que además tu análisis nos permite ver este enfoque de ciudad y campo y cómo se van interrelacionando estas dos percepciones sobre la vida y la cotidianidad en Guayaquil a inicios del siglo XX. No me queda más que agradecer a todos los ponentes por su participación, por sus presentaciones. Agradecer también a Laura Nivela, que nos ha ayudado ahora mismo con la recopilación de las preguntas y los comentarios que tenemos desde nuestras redes sociales para nuestros ponentes. Vamos a formularles algunas preguntas a nuestros ponentes. Vamos a darles un tiempo de respuesta. Esperamos que sean lo más concretos posible, de manera que todos podamos conversar y también que podamos llenar las inquietudes de nuestra audiencia. Empezamos con Natalia Marcos. Quisiéramos hacerte una pregunta. Nos preguntan desde nuestras redes sociales. Nos preguntan desde el proyecto que ejecutaste, Natalia, este proyecto que nos estabas mencionando, ¿qué tipo de logros o que consideres tú que logro han conseguido a través de este proyecto de investigación? ¿Cómo se ha evidenciado esos logros? Si quizás tú nos puedes mencionar algo puntual de lo que se ha conseguido tras el proyecto de estudio teórico del feminismo. Natalia, por favor, tienes 3 minutos, nos gustaría escucharte. A ver, es difícil responder esa pregunta en términos puntuales, porque lo que estamos hablando son de procesos, no de resultados muchas veces inmediatistas, sino que justamente son procesos de investigación que se van dando a través de la articulación entre el trabajo, por ejemplo, de clases, entre el trabajo de activismo o de artivismos, ¿no? De experimentación. En todo caso, al trabajar, yo creo también en un grupo de investigación y con todas las dinámicas que muchas veces genera las relaciones sociales, ¿no? Y articularnos con otras docentes, con otros estudiantes, a veces se generan también conflictos, o sea, instaurar, digamos, y llevar a cabo y poder concluir un proyecto de investigación de 2 años de duración que va, por ejemplo, si quisiéramos puntualizar, a posicionar un espacio de debate, un espacio
de activismo, un espacio de reflexión, como ha sido el espacio de lectura y debate feminista, en una universidad que carece de esos procesos también de formación y de articulación, también dijimos, del trabajo de cátedra con el activismo político. No me parece un logro, digamos, menor haber propuesto metodologías de creación artística experimentales, interdisciplinares o transdisciplinares a través de lo que fue el laboratorio de creación de escritura expandida, digamos, también es muy loable. ¿No? Articularnos también con grupos de estudiantes, de activistas, con otros espacios, otras colectivas, otros grupos, organizaciones sociales que no pertenecen, digamos, al ámbito académico y que van a apuntar a justamente a establecer esos lazos, esos vínculos orgánicos para también desencapsular y desenclaustrar lo que significa en general el trabajo o la praxis académica, entendida como un trabajo que se da muchas veces en solitario o en términos individuales o que tiene que ver con justamente esta demostración permanente de todo lo que sabe el docente o la docente y que va a iluminar al conjunto del estudiantado. Digo, no, esas ideas y esas prácticas también las ponemos en jaque, las ponemos en cuestión y estamos también reivindicando otra forma de hacer academia, otra forma de hacer una academia crítica, una academia digamos, activista, que está articulada con los problemas sociales, con la realidad nacional, y que apunta también justamente a transformar esa sociedad que, dijimos, se ve expresada, esas relaciones de poder y dominación histórico-estructurales que también se ven reflejadas en la universidad. Entonces, digo, estamos hablando de procesos. Ojalá que puedan tener continuidad a través de otros proyectos de investigación, de otros ejercicios, y que esto haya sido, digamos, parte de un germen, parte de una semillita que pusimos y que tiene que seguir creciendo y desarrollándose. Ok. Muchas gracias, Nati, por tu respuesta. Quisiera recoger algunos de los comentarios de Mayro Romero al respecto. Dice: los estudios de género y el feminismo interseccional son necesarios para entender el arte. Ha tenido muy buena receptividad tu ponencia y te agradecemos mucho por tu participación. Quiero recopilar también algunos comentarios que nos han hecho en nuestras redes sociales. Hay mucha alegría por la presentación de los proyectos de nuestras docentes, de Priscila también, en el trabajo que ha ejecutado. Me permito leer un comentario de Juan Martín Cueva, que es nuestro director de la Escuela de Cine. Menciona que el proyecto de Priscila es uno de los más interesantes, sensibles, necesarios y pertinentes que lleva adelante la UArtes. Y todas y todos quienes han participado en él se han dedicado con mucha pasión a desarrollarlo. Gracias a todos quienes participaron, a todos y todas quienes participaron en este proyecto. Estas cosas le dan sentido a la Universidad de las Artes más allá de lo que es el ejercicio académico. Gracias por ese comentario, Juan Martín. Y procedo a hacerles unas cuantas preguntas a Priscila. Ha generado mucha expectativa lo que nos has presentado. Entre ellos, te voy a condensar con dos preguntas en este momento. ¿De qué manera crees que este proyecto ha cambiado o ha generado algo en las mujeres privadas de la libertad? ¿Y cómo creeríamos en estos momentos actuales llevar a la sociedad nuestra arte? Te escuchamos, Priscila, adelante. Muchas gracias por los comentarios a todas las personas en Facebook, a Juan también que leíste el comentario. Me ha alegrado mucho lo que he leído en el Facebook. Muchas gracias. Quería decirles eso a todas las personas que se conectan a oír la charla. Sobre las preguntas que plantea Natalia, básicamente, y un poco relacionado a lo que decía Natalia ahorita también sobre su proyecto, en este tipo de trabajos
qué impacto tiene esto en la comunidad con la que uno trabaja. Es básicamente en cosas a veces intangibles, pero creo más valiosas que algo demasiado objetivo, por ejemplo. Creo que uno de los beneficios o de los resultados en las personas privadas, libertad que ha dejado este proyecto, es perder el miedo. Perder el miedo a creer en sus sueños, perder el miedo a creer en que pueden contarle algo al mundo, a que pueden dejar una huella en el mundo. La mayoría de personas no tenemos chance en nuestra vida de expresarnos, no tenemos chance en nuestra vida de hacer algo que deje una marca el día que nos moramos, más allá de tener hijos y nuestra familia. Estas mujeres, a través de estos cortos, de este trabajo, han podido reconocer la voz que tienen, reconocer las habilidades que tienen y que tal vez nunca pudieron desarrollar por falta de oportunidades, por falta de jamás ocurrírsele que podían ser artistas también. Entonces creo que el principal resultado para nosotros es ver cómo se armó una familia, porque todos quienes formamos este grupo somos una familia, rompiendo barreras, estereotipos, prejuicios de quién está libre y quién no está libre, quién hizo qué, quién es quién, no importa eso de ahí. Entonces ver que en el mundo un grupo de gente se puede reunir y puede volver a creer, puede volver a crear y puede volver a tener confianza en el otro, en trabajar en equipo, en sacar su voz, en expresar algo, creo que es el principal resultado para mí, más allá de productos así tangibles. No sé si ya me pasé el tiempo, pero la última... No, te quiero hacer una pregunta adicional también. Prosigue, Priscila. Ya. Sí. Sobre la otra pregunta, ¿o me la vas a hacer de ahorita? De una vez te quería hacer para que nos cuentes de, bueno, la segunda parte de la pregunta era cómo lograr llevar hasta la sociedad nuestro arte, pero también tienen inquietud nuestra audiencia sobre cómo fue la gestión con la institución de la cárcel para tener ese acercamiento y poner en hechos, en práctica, ese proyecto. Bueno, la segunda pregunta tiene una respuesta más directa. No fue un proceso fácil. 2 años de trabajar ahí, pasó por muchas instancias, muchas veces de tener que volver a sacar los permisos para volver a entrar ahí. Pasaron como 5 administraciones de la cárcel durante el tiempo que nosotros hemos estado trabajando ahí. Entonces, cada vez que cambiaba de administración, era un nuevo trámite, pero básicamente la Universidad de las Artes firmó un acuerdo de cooperación y de trabajo entre el Ministerio, en ese entonces Ministerio de Justicia, y ahora se llama SNAI, para que haya una cooperación, digamos, a largo plazo entre la Universidad de las Artes y el sistema de rehabilitación social. Es por esto que luego también entramos a trabajar como proyecto de vínculo con la comunidad en el Centro de Adolescentes Infractores Varones, otro proyecto que ahorita se quedó un poco truncado por la pandemia, pero básicamente es por este acuerdo que tiene la universidad, trámites, burocracia, cartas, visitas, llamadas, un trámite súper engorroso y súper complejo el proceso de trabajar ahí por los equipos que llevábamos, que son equipos prohibidos de entrar a una cárcel, ¿no? Filmadoras, micrófonos, etcétera. Entonces fue un trabajo muy pesado de logística el proyecto, pero creo que ha valido la pena. Y cómo llevar nuestro arte a la sociedad, pues creo que hay 1000 maneras y 1000 formas de responder esa pregunta. Para mí el arte que más importa es el arte que deja un impacto en una comunidad en específico y que la comunidad es parte y se empodera y coge herramientas de ahí para hacer sus cosas. Entonces mi manera de llevar el arte a la comunidad es eso, acercándome a la gente, no estando atrás de un escritorio solamente o en una computadora. Por eso se me hace muy difícil la pandemia. Pero bueno, muchas gracias por la pregunta. Gracias, Prisi. Agradezco mucho tu presencia y tu participación con tu ponencia. Quisiera concluir con una pregunta más para Javier. Hay mucha inquietud sobre el trabajo que estás haciendo con Juan Francisco Campos y nos preguntan si tienes una fecha estimada para la presentación del audiolibro. No, la verdad es que ha frustrado toda la pandemia. Gracias, Natalia, por
transmitirme la pregunta. Y también quería un poco pedir disculpas por el trajín de la exposición, que no he podido situarlo bien, pero en todo caso, bueno, he querido transmitir un poco esta idea que recojo en Campos para pensar en la realidad. Y la verdad es que estamos un poco disgustados en este contexto porque ha frustrado buena parte del trabajo de rescate o búsqueda en archivo. La verdad es que los archivos están poco organizados y hay mucho que rescatar allí. Algo hemos encontrado, desde luego, en nuestro archivo del telégrafo, que compartimos con vuestro proyecto fue muy generosamente para buscar y trabajar archivo, y tenemos una serie de artículos inéditos, ¿no?, que han sido los estudiantes quienes han tomado la iniciativa de buscar. De esos artículos, que ya completamos quizá un centenar, no más, que tiene que haber decenas y decenas en otros lugares que hoy están perdidos, que solo están en periódicos de la época, de esos artículos querríamos hacer una selección, recopilación, un trabajo multimedia que sea con locuciones teatralizadas y con algunos de los textos que sean inéditos y con una parte crítica, ¿no?, que es lo que le corresponde esta presentación. Y sobre los tiempos, yo podría decir que ahora también estamos reformulando otra vez los objetivos del proyecto y que nos gustaría para final de año por lo menos tener la remasterización del audio, eso seguro. Y luego ya difundir, pues tal vez con Ediciones Ugartes podamos publicar algo, o con otra editorial que vaya ya acompañado el CD del audiolibro. Gracias, Javier. Vamos a esperar con ansias el producto que tú nos vas a presentar para finales de año, y esperemos que la liberación de la pandemia luego nos permita recuperar el trabajo en archivos. No me queda más que agradecer la participación de todos ustedes. Han sido unas presentaciones bastante interesantes. Les dejamos la audiencia a nuestros compañeros de Lilia. Agradecemos la participación de todos quienes nos han leído y nos han formulado preguntas y comentarios. Me despido con todos. Agradezco mucho la presencia y la participación. Soy Natalia Tamayo y les agradezco haber estado presentes en esta mesa de arte, ciudadanía y espacio público. Por favor, no se olviden de visitar la página de Priscila en YouTube para que ustedes puedan ver los cortos que ella ha generado, y las inquietudes que tengan las recibimos con gusto desde la página de Ilia. Muchas gracias. Gracias a Pablo Cardoso y al Instituto de Investigaciones Latinoamericanas en Arte. Gracias por este espacio. Hasta la próxima. Hasta luego.